that Jesus is seated at the right hand of the Son of the Father right now. Agradecemos que ahora el Hijo está sentado a la diestra del Padre, Señor. And we thank you that you are coming again. Y agradecemos porque volverá. Lord, we thank you that you have let us remain here to do your work. Te agradecemos porque ahora nos permitas estar aquí, continuando haciendo tu trabajo. I pray that you would help us tonight as we strive to become more able to teach. Señor, ahora oro para que nos bendigas mientras nos esforzamos para ser aptos para enseñar. That you would give us a clear understanding of your word. Y que nos des un entendimiento claro de tu palabra. And how to articulate it well to those who do not know yet. Y cómo articularlo de forma correcta para aquellos que no te conocen. Thank you for sending Jesus to rescue us. Gracias por enviar a Jesús a rescatarnos. And thank you for sending us to take that message to others. Y gracias por enviarnos a nosotros a llevar ese mensaje. We pray these things in your precious and holy name. Nosotros ponemos estas cosas en tu nombre precioso. Amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar sus lugares. We'll sing one last time. Vamos a cantar una última vez. This is the last time we get a chance to sing His Robes, or Esta es la última ocasión en la que vamos a poder cantar Su manto por el mío. it is His Robes Were Mine. We're just not going to sing that stanza. Sí, es la última ocasión en la que vamos a tener la oportunidad de cantar una estrofa de Su manto por el mío. I guess it is that stanza. Okay. Do you want them to stand up? No, we'll just stay. Entonces, do you want me to sing? Yeah. Okay. Entonces vamos a cantar. Vamos a cantar juntos, así sentados, está bien. Cantemos juntos Su manto por el mío, ¿ok? Juntos cantemos. Su manto por el mío, gran dolor. Al Hijo amado el Padre condenó. Por mi Jesús sufrió la maldición. Por Cristo yo hoy gozo salvación. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con Lord. Very good. You got it very low that time. Good job. Muy bien. All right. So if you have your one-page memory sheet, Si tienen con usted la hoja única de memorización, we're going to review. vamos a hacer una recapitulación. If you're looking in the book, it's page 3. Si lo buscan en su libro, está en la página número 3. There are 4 parts to our gospel presentation. Hay 4 partes en nuestra presentación del Evangelio. We're going to have a conversation that leads us to the gospel. Vamos a tener una conversación que nos permita llegar al Evangelio. And our gospel presentation is a presentation of who God is. Y nuestra presentación del Evangelio es una presentación de quién Dios es. We're teaching them 2 things: Les estamos enseñando 2 cosas. who God is and how to have a close relationship with Him. ¿Quién es Dios y cómo tener una relación cercana con Él? And then we're going to give an invitation. Y después vamos a entregarles una invitación. Invite them to place their trust in Jesus Christ. Los vamos a invitar a poner su fe en Cristo Jesús. And then we're going to begin the process of integrating them into our church family. Y entonces vamos a comenzar el proceso de integrarlos a la familia de la iglesia. I was reading Acts chapter 9 today, Estaba leyendo Hechos capítulo 9 esta mañana. and it talks about the churches thriving. Y habla sobre las iglesias que estaban creciendo y It used esforzándose. the word that
the churches were multiplying. Utiliza esta frase diciendo que las iglesias se multiplicaban. It wasn't just that they were planting other churches, No se refiere únicamente a que estaban plantando otras iglesias, but that each person was seeing others come to Christ. sino que cada persona, cada miembro de la iglesia estaba viendo gente venir a los pies de Cristo. When God talked to Adam and Eve in the garden, Cuando Dios le habló a Adán y Eva en el huerto del Edén, he said, there are only two of you. les dijo, nomás están ustedes dos. Now be fruitful and multiply. Ahora sean fructíferos y multiplíquense. And of course, that was before sin. Obviamente eso fue antes del pecado. But after the judgment Pero después del juicio and the flood came upon the earth, y cuando vino lo que fue el diluvio a la tierra, as Noah and his 3 sons got off the ark with their families, después de que Noé y su familia bajaron del arca, God again said, be fruitful and multiply. Dios de nuevo les dijo, sean fructíferos, multiplíquense. And I believe that he wants us in churches to think the exact same way. Y yo verdaderamente creo que él piensa de la iglesia de la misma forma. He wants us to be thinking, we are not supposed to stay the size we are. Y que si quiere que pensemos, no estamos supuestos a quedarnos del mismo tamaño en el que estamos, We are to be fruitful and multiply sino que tenemos que ser fructíferos y multiplicarnos, spiritually. espiritualmente hablando. So every single baby that's ever physically born Entonces, cada bebé que ha nacido físicamente en este mundo is a sovereign gift from a sovereign God. es un regalo soberano de un Dios soberano. And yet it takes a husband and wife being obedient to be able to have children. Pero de la misma forma requiere que un hombre y una mujer que están en matrimonio sean obedientes y sean fructíferos. The same thing is true about spiritual children. Lo mismo es verdad sobre los hijos espirituales. Every person that comes to God, it is a miracle. Cada persona que viene a los pies de Cristo es un milagro. It is a sovereign gift of grace from a sovereign God. Es un regalo soberano de Dios por su gracia de parte de un Dios soberano. And yet it happens because God's people are obedient and are doing what God called them to do to multiply. Y eso sucede porque el pueblo de Dios es obediente para predicar el evangelio y Dios multiplica. Helping people come to the knowledge of the truth. Ayudar a estas personas a venir al conocimiento de la verdad. And so we're just learning how can we get that to happen in my personal life. Entonces, nosotros lo que estamos ayudando es ver cómo se mira esto en mi vida personal. I want everybody thinking that about themselves. Quiero que todos piensen al respecto sobre esto en ustedes mismos. And these words help us see how we're going to do that. Y estas palabras nos ayudan a ver cómo lo vamos a hacer. We're going to have conversations with people. Vamos a tener conversaciones con las personas. We're going to ask good questions and listen well. Vamos a hacer buenas preguntas, vamos a escuchar bien. And those questions are going to help us to be able to take the conversation deeper. Y esas preguntas nos van a ayudar a llevar la conversación a un lugar más profundo, Following the example of Jesus. siguiendo el ejemplo de Jesús. And then when we get to a conversation in which our friend is expressing needs of their heart, Entonces, cuando lleguemos al punto en el de la conversación en el que nuestro amigo empiece a compartir las necesidades de su corazón, we're going to use those 4 questions to take us across the street to the gospel. vamos a utilizar esas 4 preguntas para cruzar la calle y llegar al evangelio. And in the gospel, we're going to help them understand the 4 truths about God. Y en el evangelio nosotros vamos a ayudarles a ver las 4 verdades sobre Dios en los atributos. God is holy, Dios God es is santo. just, God is loving, God is gracious. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor y Dios es clemente. Let's say those together, please. Vamos a repetirlos juntos, por favor, estos 4 atributos. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor y Dios es clemente.
These are simple concepts. Estos son conceptos simples. You already know the concepts. Tú ya conoces estos conceptos. We've actually chosen this wording Hemos escogido estas palabras because these are truths you already know. porque son frases o palabras que tú ya conoces. We're just organizing it in such a way that you can explain it to someone who doesn't know. Simplemente las estamos organizando de tal forma que tú puedas explicársela a una persona que no lo sabe. So let's review the conversation section. Entonces, vamos a hacer una pequeña reseña, un pequeño repaso de lo que es la sección de la conversación. You can see it here on the board. Ahí está en la pantalla. There are 4 questions that we're going to ask. Hay 4 preguntas que vamos a hacer. Sometimes the questions don't go in the way that it does in role playing. Algunas veces las preguntas no reciben las respuestas que reciben mientras estamos haciendo el juego de rol. But these are those 4 stepping stones that will get us to the gospel. Pero son los 4 escalones que nos van a ayudar a llegar a predicar el evangelio. And they may not go directly in order, Tal vez no vayan a llegar en orden, but we want to learn them and utilize these questions. pero queremos aprender a utilizar estas preguntas. Let's say the first question together. Vamos a repetir la primera pregunta juntos, ¿ok? ¿Recuerdan? Ahí está. Vamos a repetirla juntos. ¿Cómo describirías tu relación con Dios? So we're not just asking them about their relationship. Entonces, no les estamos preguntando sobre su relación, We're asking them to describe their relationship. sino que estamos pidiéndoles que describan su relación. We're helping this to be a conversation. Estamos ayudando a que esto sea una conversación. Someone told me the other day a conversation is like a text message string. Alguien me dijo, bueno, una conversación es como una cadena de mensajes. I send a text, Yo mando un mensaje someone sends a text back to me. y alguien me contesta ese mensaje con otro And mensaje. so I send a text, Y entonces yo respondo a ese mensaje con and they otro send a text back. y él me regresa otro mensaje. That's what a conversation looks Y like. así es como se mira una conversación. Sometimes we think in terms of us doing all the talking. Y a veces nosotros pensamos que se trata de nosotros hablando. And so we're going to ask these questions in such a way that our friend participates in the conversation. Entonces nosotros vamos a realizar estas preguntas de tal forma que ayude a que nuestro amigo empiece a conversar. This question you have to have on the front of your brain. Estas preguntas las tienes que tener aquí en la parte de enfrente de tu cerebro. And the way I utilize this question, Y especialmente la primera pregunta, la forma en la que la utilizo, as I get into a conversation in which my friend is expressing a soul need, y al llegar a una conversación en la que mi amigo está expresando una necesidad de su corazón, then I'm going to let them know I have the same soul need. yo voy a hacerle saber a él que yo también tengo esa necesidad en el alma. I have the same issues in my own heart. Yo también tengo estas batallas en mi corazón. But God helps me and meets those needs. Pero Dios me ayuda cumpliendo y siendo suficiente para esas necesidades. And then I ask, how would you describe your relationship with God? Y entonces yo le pregunto, ¿cómo describirías tu relación con Dios? Do you see how we're going to get there? ¿Pueden ver entonces cómo llegamos ahí? When they say it's really good or it's really bad Cuando ellos dicen, muy bien o muy mal, or más o menos. o más o menos, Yeah, it really doesn't matter what they answer. en realidad no importa mucho qué digan. We're going to follow up their answer with another question. Vamos a seguir su pregunta con otra pregunta. What do you think it takes to have a relationship with God and live with Him forever in heaven? Entonces le preguntamos, ¿qué crees que se necesita para tener una relación con Dios y vivir con Él en el cielo por siempre? Let's say that one together. Vamos a repetirlo juntos. Ok, ahí está. Juntos dice, ¿qué crees que se necesita para tener una relación con Dios y vivir con Él en el cielo por siempre? Remember, there are 3 parts to that question. Recuerden, esa pregunta se parte en 3 secciones. We're asking about their opinion, Primero les preguntamos su opinión. about what it takes to have a relationship with God, Le preguntamos sobre su opinión sobre qué es lo necesario para estar en relación con Dios. and then we're going to clarify and make sure they know we're talking about going to heaven.
Y lo tercero es que vamos a aclarar que estamos hablando de lo que significa ir al cielo. So if I were going to try to memorize that question, Entonces, si yo intento memorizar lo que esa pregunta dice, I would remember these three words. voy a intentar recordar estas tres palabras. Opinion, relationship, heaven. Opinión, relación, cielo. And so those three words would help me remember how to ask this question. Estas tres preguntas me van a ayudar a recordar cómo hacer esta pregunta. Let's Esas ask tres it together palabras. one more time. Vamos a repetir la pregunta otra vez juntos, ¿ok? Ahí adelante dice, ¿qué crees que se necesita para tener una relación con Dios y vivir con Él en el cielo por siempre? So this is a conversation. We're going back and forth. Entonces es una conversación, estamos yendo y viniendo. They've told us about their relationship with God. Ya nos dijeron cómo es su relación con Dios. They've told us what they think it takes to have a close relationship. Ya nos dijeron lo que ellos piensan que necesitan para tener una relación con Dios. Now we're going to tell them about our relationship with God. Y ahí es donde nosotros ahora vamos a hablar de nuestra relación con Dios. And we're going to tell them our testimony. Ahí es donde vamos a hablar sobre nuestro testimonio. It's on the paper wrong. Está en el papel, está en una ubicación equivocada. It's supposed to be in between the question of what do you think it takes and the 100% question. Debería estar entre la pregunta que dice ¿qué crees que se necesita? Y está 100% seguro. Ahí debería estar en medio ese punto. I apologize. Perdón. So, remember how to tell your story in a compelling way. Recuerden cómo ustedes deben de hablar de su historia de una manera que sea emocionante, que sea entretenida, que sea llamativa. Before, how, now. Y recuerden los tres puntos: antes, cómo y ahora. Before I trusted Christ, this is what my life was like. Así es como se veía mi vida antes de que conociera a Jesucristo. Here's how I learned about Jesus and how I received him. Así es como yo escuché el evangelio y cómo fue que vine a creer en él. And this is what he is doing in my life now, how he has changed my life. Y esto es lo que está haciendo en mi vida ahora y cómo ha cambiado mi vida hasta hoy. So it's before, how, now. Entonces, antes, cómo y ahora. And then I always try to pave the way to this next question. Y siempre intento poner el camino, preparar el camino para la siguiente pregunta. Are you 100% sure that all of your sins are forgiven? And ¿Estás you're going to 100% heaven? seguro de que todos tus pecados han sido perdonados y que irás al cielo? Let's say that one together. Vamos a repetirla juntos, esa también, ¿ok? Esa pregunta, la tercera, que dice: ¿estás 100% seguro de que todos tus pecados te serán perdonados y que irás al cielo? Good, good. And you guys are getting into this really well. Muy bien, ustedes lo están recordando bien. I can see you trying to say it in such a way that you would say it in a conversation. That's good. Veo que inclusive están intentando decirlo de una forma como que quede dentro de una conversación. All right, let's try it one more time. Vamos a intentarlo una vez más, ¿ok? Vamos a repetir. ¿Estás 100% seguro de que todos tus pecados han sido perdonados y que irás al cielo? Good, good. Muy bien. Then we're going to use 1 John 5:13 to help them see that they can know. Y entonces ahí vamos a presentar Primera de Juan 5:13 para que a ellos les quede claro que pueden estar seguros. And you'll notice that we don't use the entire verse. Y van a darse cuenta que no se utiliza todo el versículo, We're just going to use the part of the verse that's going to help them understand. sino que vamos a utilizar la parte específica que le va a ayudar a la persona a entender la realidad de estar seguro. These things have I written unto you, the Bible, Estas cosas yo les he escrito a vosotros, que estas cosas son la Biblia, that you may know that you have eternal life. para que sepáis que tienen vida eterna. So we just kind of took the first part of the verse and the last part of the verse. Básicamente tomamos la primera parte del versículo y la última parte del versículo. And then we're going to ask this last follow-up question. Y entonces vamos a realizar la última pregunta de seguimiento. May I show you from the Bible how you can have a relationship with God? ¿Puedo enseñarte por medio de la Biblia cómo tener una relación con Dios? And if our conversation was about fear, Y si la conversación, por ejemplo, se estaba tratando sobre el miedo, then I would add at the end that would help you
facing these fears. Que yo también le agregaría el decirle, ¿sabes qué? Esto también te ayudaría a vencer tus miedos. If it's about some sort of grief in their life, Si se trata sobre algún sufrimiento o duelo en su vida, may I show you how to have a relationship with God that would bring comfort? me permites enseñarte por medio de la Biblia cómo tener una relación con Dios, la cual te traería ánimo y consuelo a tu vida. Some kind of upheaval in their life. Algo que tenga que ver o que llame la atención en su vida. May I show you how to have a relationship that would bring peace? Me ayudas a mostrarte una forma en la que puedes tener una relación con Dios por medio de la Biblia que te traería paz. So we will tailor this question to the conversation. Entonces vamos a moldar, vamos a preparar esta presentación a la persona con quien estemos hablando. That's the conversation section. Esa es la sección de la conversación. Then we'll begin the presentation section. Entonces comenzaremos la presentación. And we'll review the first 3 points. Ya revisamos los primeros 3 puntos. And then we're going to have our demonstration of the 4th point. Y ahora vamos a tener la demostración del 4º punto. And so the first one is God is holy. El primero es Dios es santo. So let's say the phrase God is holy and cannot tolerate our sin together. Entonces vamos a repetir la frase Dios es santo y no puede tolerar nuestros pecados juntos, ¿ok? Juntos vamos a repetir, dice, Dios es santo y no puede tolerar nuestros pecados. So this section is to help them to see that sin separates us from God. Entonces esta sección lo que nos ayuda es a ver que el pecado nos separa de Dios. Because God is perfectly holy. Porque Dios es perfectamente santo. The Old Testament says, be holy as God is holy. El Antiguo Testamento dice, sed santos como Dios es santo, como yo soy santo. Peter also says that in 1 Peter. Pedro lo repite en Primera de Pedro. But Jesus said it this way in the Sermon on the Mount. Pero Jesús lo dijo de la siguiente forma en el Sermón del Monte. Be perfect as God is perfect. Sed perfectos como Dios es So perfecto. helping a person understand that holiness means perfection. Entonces, ¿cómo una persona puede entender que la santidad significa perfección? God is perfect. Dios es perfecto. Everything he does is perfect. Todo lo que hace es perfecto. His environment that he lives in is perfect. El ambiente en el que él se desenvuelve es perfecto. And when we use the phrase God's purity, Y cuando nosotros usamos la frase la pureza de Dios, we're helping our friends see that God cannot allow sin to remain in his presence. le estamos ayudando a nuestro amigo a entender que Dios no puede permitir que el pecado permanezca en su presencia. Then we have to help them understand what sin is Entonces ahí le ayudamos a entender qué es el pecado in general en general, en un término general, and what sins they are guilty of in specific. y de forma específica también vemos de cuáles son los pecados en los que él es culpable. So we're going to use the 10 commandments to help us with this. Entonces vamos a utilizar los 10 mandamientos para ayudar a esto. I typically use these 3 or 4. These three. 3 or 4 of the 10. Usualmente utilizo estos 3 o 4 mandamientos que están dentro del estudio. Commandment number 1, you should have no other gods before me. El primer mandamiento, no tengan dioses ajenos delante de mí. I use this for 2 different reasons. Y lo utilizo por 2 razones. Number 1, it's number 1. Primero que nada, pues es por el primero que sale, ¿no? It's kind of like, okay, let's start here at the beginning. Bueno, vamos a empezar en el principio, ¿no? But number 2, because this helps them understand the essence of sin. Pero también esto es porque esto les ayuda a ellos a entender mejor la esencia del pecado. And the essence of sin is not that you broke the rule. La esencia del pecado no se trata solamente de que rompiste una regla, The essence of sin is that you offended God sino que la esencia del pecado es que tú ofendiste a Dios and his holiness. y su santidad. And so we're going to help them see that this command tells us to have no other gods. Entonces lo que vamos a ayudarle es a ver que este mandamiento nos dice no tengas otros dioses, Making it practical to a modern human. haciéndolo práctico a un ser humano moderno. If I put something in my life that is more important to me than God, Y esto lo vemos en el hecho de que si yo pongo algo que sea más importante para mí que Dios, I've broken the first commandment. estoy rompiendo el primer mandamiento.
and I have offended God. y ofendí a Dios, Because there is no other God. porque no hay otro Dios. He is the only God. Es el único Dios. And if I put something in my life more important than Him, Y si pongo algo en mi vida que sea más importante que Él, it's offensive to Him. es ofensivo para Él. And that's the essence of sin. Y esa es la esencia del pecado. So we want to get down to that essence. It's relational. Entonces queremos llegar a esa esencia para que entiendan que es algo que se relaciona con ellos. And then I use the one about adultery, Utilizo después el adulterio, again, for two reasons. de nuevo por dos razones. The first reason is that this is one that is rather easy for people to understand. Primero porque este es bastante fácil para la gente, para que la gente lo entienda. But the second reason is that this is a very prevalent sin in our culture. Y la segunda es porque es un pecado que prevalece mucho en nuestra cultura. I usually don't ask them, are you guilty of this one? Usualmente yo no les pregunto, ¿eres culpable de adulterio? I just let the law do its work. Yo hago que la ley haga su propio trabajo. And oftentimes people will recognize their own guilt as we talk about this one. Y la persona va a reconocer su propio pecado mientras vaya viendo la ley de Dios. When a man commits adultery, he offends his wife. Cuando un hombre comete adulterio, él ofende a su esposa. Everybody understands that. Todo el mundo entiende eso. But it also offends a faithful, loyal God. Pero también él ofende a un Dios que es fiel y es leal. God wrote this command because of his faithful nature. Dios escribió este mandamiento a causa de su naturaleza fiel. And when a man commits adultery, he offends a covenant-keeping God. Y cuando un hombre comete adulterio, ofende a un Dios que cumple sus pactos. And then I always use, you should not commit, you should not bear false witness or Y lie. yo siempre utilizo el no dirás falso testimonio o no vas a mentir. And so, helping them to ask by asking the question, have you ever told a lie? Y ahí ayudándolos a ver la pregunta o con la pregunta ayudarlos a ver su pecado con ¿has dicho alguna vez una mentira? Now, you need to be careful how you do this. Ahora tenemos que ser cuidadosos en la forma en la que lo hacemos. I never do it in an accusing way. Nunca lo hago de una manera acusativa, I do it in a empathizing way. sino que lo hago en una forma como empática de yo también. I know I've lied before. Yo sé que yo he mentido antes. Have you ever told a lie? ¿Tú has dicho alguna mentira? Now, I've been doing this for many, many years. Yo lo he estado haciendo por muchos años. And I have asked that question to thousands of people. Y le he hecho esta pregunta a miles de personas. And in all of those times and all of those years, Y todos esos años, todas las personas, I've only had 2 people who actually said, no, I've never lied before. solamente 2 personas me han dicho, no, yo nunca he dicho una mentira. Now, remember this statement. Ahora recuerden esta declaración. An accusation hardens the will. Una acusación endurece la voluntad. You liar. No, eres un mentiroso. That's going to harden his will. Eso va a endurecer su voluntad. But a question pricks the conscience. Pero una pregunta llama a la conciencia. Oh, really? ¿En serio? You've never lied before? ¿Nunca has hecho una mentira? You mean when you were a teenager O sea, cuando tú eras un jovencito and you were leaving the home, e ibas a salir de tu casa and you told your parents, I'm going to my friend's house. y tú le decías, no, es que voy a la casa de mi amigo. You never went somewhere else besides your friend's house? ¿Nunca fuiste a un lugar del que tu papá no sabía que And no I era la just- casa de tu amigo? I just ask enough questions Yo hago suficientes preguntas to eventually both of them, different conversations, said, yeah, I've lied. para que al final estas 2 personas que me dijeron en tiempos separados que me dijeron que no habían mentido, And reconocieran que sí mintieron. Come to find out, both of these people, they were young men and they were very smart. Y me di cuenta que estas 2 personas eran 2 jóvenes y eran muy inteligentes. And they recognized that I was kind of going somewhere with this question. Y ellos reconocieron que yo iba a un punto en específico con esta pregunta. And they didn't want to get caught wherever I was going. Y no querían que los atrapara donde iba yo. So they
lied to me. Entonces me mintieron. They literally knew they had lied before. Ellos literalmente sabían que habían mentido porque voluntariamente me habían And they mentido. chose to lie that they'd never lied before. Ellos escogieron la mentira de que nunca habían mentido. And so eventually, when they admitted it, they chuckled with me about it. Entonces, eventualmente, cuando las mintieron, pues ahí nos reímos un ratito. And the law was doing what it was made to do, Y la ley hizo exactamente para lo que fue hecha. helping a person recognize their own guilt. Ayudar a una persona a reconocer su propia culpa. And so when a person says, yes, I've lied before, Cuando una persona dice entonces, sí he mentido antes, sometimes they actually say, well, I think everybody lies. muchas de las ocasiones dicen, bueno, pero pues es algo que todo el mundo hace. And the implication is, what's the big deal? Everybody does that. Y la implicación es que, bueno, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. So I help them understand what the big deal is. Entonces ahí les ayuda a entender cuál es el gran problema de ello. God is truth. Es que Dios es verdad. He never lies. Él nunca dice una mentira. He cannot tolerate lying. No puede tolerar la mentira en su presencia. So every time I lie, Entonces cada vez que yo miento, I separate myself further and further and further and further from a God who never lies, who is always the same. cada vez que yo miento, me separo cada vez más y más y más de un Dios que nunca cambia, por lo tanto siempre es verdad. And maybe that explains some of the emptiness and loneliness and guilt that we all experience in our hearts. Y tal vez esa es la razón por la cual, o cómo nosotros podemos explicar que todos en ocasiones sentimos soledad, culpa y vacío en nuestro corazón. Because God made us to have a close relationship with Him. Porque Dios nos creó de tal forma que estamos hechos para estar en una relación cercana a Él. And our sin separates us from Him Y nuestro pecado nos separa de Él. and invites all of that emptiness and Y- guilt in our lives. Y deja que toda ese vacío y esa culpa entre a nosotros. I think in fact, Spurgeon said, De hecho, Spurgeon dijo, illustrations are windows into the truth. las ilustraciones son ventanas que te dejan ver la verdad. It just helps people get it, understand it. Ayuda a que la persona entienda y le And quede as claro. I'm doing that portion where I'm helping them see that their lying is separating them from God, Entonces, cuando yo paso por esa porción y empiezo a ayudarle a entender que su mentira lo separa de Dios, and that creates the unrest in the human heart. y que eso es lo que causa su falta de descanso en el corazón, It's like I can begin to see lights going on. es como que empiezo a ver que las luces se van prendiendo en sus ojos. They're beginning to comprehend. Empiezan a comprender. And that's really the issue. Y ese es el asunto. We're trying to explain things so that people can come to the knowledge of the truth. Entonces tratamos de explicar las cosas de tal forma que las personas puedan venir al conocimiento de la verdad. And of course, that leaves every one of us in a dilemma. Y de hecho, obviamente eso nos deja a todos con un dilema. Because we've all sinned, we all come short of the glory of Porque God. todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos a la gloria de Dios. And we'll use the illustration of helping them see that no one can have a relationship with God, the contest illustration. Y utilizamos esta ilustración de la competencia en la que enfatizamos que nadie puede tener una relación por sus propias fuerzas con Dios. All right. Okay. Let's say the two truths about God, one truth about man together. Entonces vamos a decir juntos las dos verdades sobre Dios y la verdad sobre el hombre, juntos, ¿ok? Las que están ahí en la pantalla. Juntos vamos a repetirlas. Dice, la pureza de Dios, el reflejo de Dios, el dilema del hombre. Do it again, please. Otra vez, por favor. La pureza de Dios, el reflejo de Dios, el dilema del hombre. Very good. Muy bien. Then once our friend can answer the question, who would be able to have a relationship with God? Entonces, una vez que nuestro amigo pueda ser capaz de contestar la pregunta, entonces, ¿quién puede tener una relación con Dios? And they say, well, nobody. Y ellos entiendan, bueno, nadie. Then they're ready for us to go to God is just. Ya están listos entonces para avanzar a Dios es justo. Let's say the phrase that goes with this one. Vamos a repetir la frase que completa Dios es justo juntos. Dios es justo
y no puede pasar por alto nuestros pecados. So this one builds on top of the other one. Este se construye encima del anterior. Under God is holy, he cannot tolerate our sin. Dios es santo y no puede tolerar nuestro pecado. Now we're talking about God is just and he can't overlook our sin. Y ahora Dios es justo y no puede simplemente pasar por alto nuestros pecados, He has to do something sino que about tiene it. que hacer algo al respecto. And so we're going to help them see that God in his justice must judge our sins. Entonces tenemos que ayudarles a entender que Dios en su justicia no tiene que juzgar nuestros pecados. Our definition of justice is that God must judge everyone by the exact same standard. Y nuestra definición de justicia es que Dios tiene que juzgar a todos por el mismo estándar. So the first point is, Así que el primer punto es, what is that standard? ¿cuál es ese estándar? And of course the wages of sin is death. Y entonces el estándar que se nos presenta es la muerte. Now, this creates a question in the thinking person's brain. Entonces esto hace que se prenda una pregunta en la mente de la persona que está pensando al respecto. What kind of death? Bueno, ¿qué muerte? I mean, even people who are going to heaven die physically. Aún las personas que están en el cielo murieron físicamente. What's this talking about? ¿De qué está hablando esto? So I think everybody in here could probably explain the three different kinds of death. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos explicar las tres diferentes clases de muerte. There's physical death where the body is separated from the soul. Que es la muerte física en la que nuestro cuerpo se separa de nuestra alma. There's spiritual death when the human is separated from God. Entonces también tenemos la muerte espiritual en la que nuestro espíritu está separado o nosotros estamos separados de Dios. And then there's eternal death where someone is separated from God forever. Y está la muerte eterna en la que en que la persona está separada de Dios por siempre. And I think most of us could explain that. Y yo creo que la mayoría de nosotros podría explicar eso. I think most of the people we're talking to can understand that. Y yo creo que la mayoría de las personas a las que estamos hablando pueden entender eso. But it takes time. Sin embargo, se lleva tiempo. And it takes mental effort on their part. Y lleva esfuerzo mental en la persona que está queriendo saber. And every good preacher learns that there are some parts of their sermon that they have to shorten. Y cada buen predicador sabe que hay cosas en su sermón que tiene que condensar. If you say everything you know at the beginning of a sermon, Si quieres decir todo lo que sabes al principio del sermón, either you won't have time for the good stuff at the end of the sermon, o te vas a quedar sin tiempo para decir las cosas buenas que están al final del sermón, or if you take the time anyway, o si te tomas el tiempo de cualquier forma, you start losing people. empiezas a que la gente te deje de prestar atención. They're still sitting there, but they're no longer thinking with you. Siguen sentados ahí, pero ya se están quedando dormidos. And so this is one of those times when I think it's important for us to shorten just a little. Entonces aquí es donde yo creo que es importante para nosotros aprender a condensar las cosas. So when I get here, I ask the question, Entonces cuando yo llegué aquí, hice la pregunta. well, what kind of death is this talking about? ¿Cuál es la muerte de la que está hablando? And then I point to the last verse, Revelation 21:8. Y me voy directo al versículo Apocalipsis 21:8 que está hasta el final. And I say this verse tells us what kind of death it's talking about. Y ahí decimos, este versículo nos dice de qué muerte estamos hablando. And if you're using your app, you could actually point to the word death. Y si estás utilizando la aplicación, de hecho puedes ahí darle clic a la palabra muerte. But first, let's take a look at a picture of God's judgment. Pero antes de avanzar a esa muerte, vamos a ver primero una imagen del juicio de Dios. And so then I'm going to show them this picture of judgment in Matthew chapter 25. Y ahí es donde vamos a mostrar la imagen del juicio de Dios en Mateo 25:41. This is coming from the Olivet Discourse. Olivet. Esto viene del discurso Olivet. Jesus was on the Mount of Olives and he was telling the stories. En el discurso en el Monte de los Olivos, en el que él estaba sobre el monte diciendo estas historias. And he was helping them understand what's going to happen in the end times. Y le empieza a decir qué es lo que va a pasar en el final de los tiempos. And he tells a story about a man who separates
goats from sheep. Y habla sobre esta historia en la que un hombre separa las ovejas de las cabras. And he says it's going to be the same way at the end of time. Y dice, así será también al final de los tiempos. And he says, then shall he, the judge, Y entonces dice, este juez say to those on his left side, le va a decir a los que están a su izquierda, depart from me, you cursed, into everlasting fire, apartaos de mí y vayan a ser malditos al fuego eterno, prepared for the devil and his angels. preparado para el diablo y sus ángeles. This is a picture of what judgment is going to look like. Esta es una imagen de cómo se va a ver el juicio. It's actually a good news verse De hecho, es un versículo de buenas noticias and a bad news verse. y también de malas noticias. The good news is Las buenas noticias son, God did not create hell for people. el Señor no creó el infierno para las personas, He prepared hell for the devil and his angels. sino que lo preparó para el diablo y sus ángeles. In 2 Peter chapter 3, Y segunda de Pedro, capítulo 3, God says he is not wishing that any should perish. nos dice que el deseo del corazón de Dios es que ninguno perezca. He doesn't want people to go to hell. No quiere que las personas vayan al infierno, But some people are going to go to hell. pero algunas personas irán al infierno. Here it's the ones on his left side. Son los que están a la izquierda. And I always say to my friend, Y siempre le digo a mi amigo, if I were you, si yo fuera tú, I would want to know who those people are. yo quisiera saber quiénes son las personas que están ahí. And then Revelation 21:8 gives us a list of all 8 different kinds of people. Y Apocalipsis 21:8 nos da una lista de 8 personas. And I don't know what you think of when you get the list in the Bible. Y yo no sé qué ustedes piensan cuando llegan a una lista de la Biblia, But sometimes it's easy to just kind of skip over them. pero algunas veces es simplemente fácil leerlas por encima y pasarlas de largo, rather than examining each piece. en lugar de examinar cada una de sus partes. So what I'm going to do with this with my friend as I'm talking to them, Entonces, lo que yo voy a hacer con mi amigo mientras yo hablo de esto con él, I'm going to choose 2 out of the list. voy a escoger dos personas de la lista. I choose murderers because everybody gets this one. Siempre escojo el asesinato o los asesinos porque esto es muy fácil para la gente entenderlo. How many murders does someone have to commit before he is a murderer? ¿Cuántos asesinatos tiene que cometer una persona antes de ser llamado un asesino? Yeah, just one. Solo uno. You kill somebody, you are a murderer. Mataste a alguien, eres un asesino. Yeah, and everybody gets that Y one. todo el mundo lo entiende. And then I go to liars. Y entonces yo voy con los mentirosos. So I ask the first question this way. Entonces yo hago esta pregunta de esta manera. How many murders would someone have to commit before you would say they're a murderer? ¿Cuántas personas tiene que matar a alguien para que tú digas que es un asesino? I ask the second one this way. Y yo hago la segunda pregunta de esta forma. How many lies would someone have to tell before God considers them a liar? ¿Cuántas mentiras tiene que decir una persona para que Dios lo considere un mentiroso? So how many lies would I have to make or you have to tell before God considers you a liar? Entonces, ¿cuántas mentiras tengo yo o tienes tú que decir para que Dios nos considere mentirosos? And then they get it. Y entonces ahí lo entienden. Oh, yeah. Ah, ok, ya entiendo. And that's when I see kind of almost a me? I'm going to hell? Ahí es cuando usualmente vemos ahí que se abren sus ojos y la persona dice, ¿yo voy a ir al infierno? And what we have to accomplish in this portion Y lo que tenemos que cumplir o lograr en esta porción is we have to help our friends see themselves on the way to hell. Lo que nosotros tenemos que ayudar es a que nuestros amigos se vean a sí mismos en el camino hacia el infierno. So 2 truths about God, 1 truth about man. 2 verdades sobre Dios, una verdad sobre el hombre. And notice the truth about man. Y observe la verdad sobre el hombre. It says man's destiny. Dice el destino del hombre. Which man's destiny? ¿El destino de qué hombre? Which human's destiny? ¿El destino de qué humano? And the answer is every human. Y la respuesta es de todos los hombres, Apart from a deliverer. separados de un redentor.
Apart from someone to rescue us, separados de alguien que nos rescate. we are all destined to hell. Todos estamos destinados al infierno. And then we're going to use the illustration at the end to help them see love does not undo the necessity for justice. Y entonces vamos a al final hacer la ilustración del juez para que quede claro que el amor no quita la necesidad And if your del juicio. friend has said, I think I deserve justice, Y si tu amigo te dice, yo creo que merezco justicia, then they're ready to hear God is loving. ellos están listos para escuchar que Dios es amor. So I always end God is just with this question. Y siempre termino la sección de Dios es justo con esta pregunta. If God were to overlook your sin Si Dios fuera a ignorar tu pecado and just let you into heaven, y simplemente dejarte entrar al cielo, would that be justice? ¿sería eso justo? And when your friend says, no, that would not be justice, Y en el momento en el que tu amigo diga, no, eso no sería justo, then you know they're ready to hear about a Savior. ahí es donde tú sabes que están listos para escuchar sobre un Salvador. So we're going to move on to God is loving. Entonces vamos a avanzar a Dios es amor. And He has reached out to us. Y se ha acercado a nosotros. He provided a way for us to be close to Him Ha provisto un medio por el cual podemos estar cerca de Él. that satisfies His holy, just nature. Un medio que satisface su naturaleza santa y justa. Now, that long phrase that I just said, Esa frase larga que acabo de decir, I would love to urge you to memorize. me encanta el pensar en animarles a ustedes a There's que a se la lot aprendan of- de memoria. There's a lot of powerful theology in that statement. Hay mucha teología poderosa en esa declaración. So let's say it all together. Entonces vamos a repetirlo todos juntos. ¿Ok? Since God's love. Yeah, the whole, so all the Ju- way from. God's love or just from All the way, he provide. Entonces vamos a repetir la frase que se encuentra debajo de Dios es amor. Todos juntos, ¿ok? Dice, Él ha provisto un medio por el cual podemos estar cerca de Él que satisface su naturaleza santa y justa. So there are two key words in that statement. En esa declaración hay dos palabras claves. The first is provides. El primero es provisto. If God did not provide it, we would all be lost. Si Dios no hubiese provisto, The todos second, estaríamos perdidos. the second is satisfies. Y la segunda es satisface. Because if this provision did not satisfy God's holy and just nature, Porque si esta provisión no satisface la naturaleza santa y justa de Dios, we would still all be lost. todos seguiríamos perdidos. So if you can remember those two words, Si entonces tú puedes recordar estas dos palabras, provided and satisfied, provisto y satisfizo, you can remember the phrase. puedes recordar la frase entera. Let's say it again. Vamos a repetirla otra vez, ¿ok? Dice, ha provisto un medio por el cual podemos estar cerca de Él que satisface su naturaleza santa y justa. Very good. Muy bien. Two truths about God, one truth about man. Dos verdades sobre Dios, una verdad sobre el hombre. God's Son, El Hijo de Dios, God's el exchange, intercambio de Dios, man's deliverance. el rescate del hombre. Let's say that together. Vamos a repetirlas juntos estas tres verdades. El Hijo de Dios, el God's intercambio de Dios, el man's rescate deliverance. del hombre. Good. Do it again. Otra vez, por favor. El Hijo de Dios, el God's intercambio de exchange, Dios, el man's rescate deliverance. del hombre. And then we worked on the exchange cheer yesterday. Y entonces también nosotros trabajamos en la porra del intercambio, ¿verdad? I'm not sure I actually finished it. Creo que no la terminé. I got so excited about taking the picture. Me emocioné de tomar las fotos I didn't say the last part. que nos brincamos la última parte de la porra. So we're going to correct that tonight. Así que vamos a reparar eso, All right. ¿ok? Josias and I are going to do the cheer. Josías y yo vamos a hacer la porra. And you just watch. Y solamente miren, Our substitute, nuestro sustituto, our righteousness, nuestra justicia, our full payment. nuestro pago total. So the full payment is like a rubber stamp marking paid in full. Esta parte de nuestro pago total es como un sello que dice pagado. So can you do that with me? ¿Pueden hacerlo conmigo, por favor? All right, put your hands up. Levanten sus manos. And I'll leave Jeff out of it. You can do it Y, by yourself. y el hermano Jeff se va a quedar afuera y vamos a hacerlo nosotros, ¿ok? Juntos dice, nuestro sustituto, nuestra justicia,
nuestro pago total. Good. Do it again. Muy bien, otra vez juntos, ¿ok? Otra vez juntos. Nuestro sustituto, nuestra justicia, nuestro pago total. Very good. Muy bien. So this is not an evangelism tool. Esta no es una herramienta de evangelismo, It's a memory tool. sino es para que ustedes lo recuerden. This is to help you remember those three things. Es para que ustedes recuerden estos 3 puntos. It's all right to use your hands to do this, Está bien usar las manos para hacer esto, but I wouldn't hit their kitchen table. pero pues no vayan a golpear la mesa de la casa de I la don't- persona, I ¿no? don't think that's a good idea. No creo que sea una buena idea. But that last point is actually very important, Pero ese punto final es bien importante. because in just a moment we're going to show that we are saved by grace through faith alone. Porque solamente en un momento vamos a mostrar que somos salvos por gracia únicamente. Not faith plus works. No fe y obras. And if people can realize that the work of Jesus on the cross is complete, Y si las personas pueden darse cuenta que la obra de Jesús en la cruz está completa, that the debt has been paid in full, que la deuda ha sido pagada en total, it will be easier for them to understand that it's by faith alone. va a ser más fácil para ellos entender que es solo por gracia, por fe. So that's why that last part is very important. Por eso esa parte es tan importante. All right. Okay. So we are ready for God is gracious. Entonces estamos listos para Dios es clemente. And Christina is going to come and we're going to have our role playing. Y Cristina va a venir y vamos a tener nuestro juego de rol. And you can see she's got an extra chair up here tonight. Y pueden notar como un spoiler que aquí adelante hay otra silla Do extra. you know what that extra chair is for? ¿Saben para qué es esa otra silla? Oh, you'll have to watch very carefully. Van a tener que poner mucha atención. Muy bien. Listo. Ok, entonces el último atributo que vamos a ver acerca de Dios es clemente y nos ofrece la salvación como un regalo. Josías, a veces hablamos de la salvación como las buenas noticias y son buenas porque son un regalo para nosotros. Ok, entonces vamos a leer en Efesios qué es este regalo de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el medio de este versículo encontramos lo que la salvación es un don, un regalo, ¿ok? Y al lado anterior y al lado siguiente tenemos lo que no es este regalo. No es de vosotros, no es algo que nace de ti, no es algo que nace de mí. Y después dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Tampoco son obras que vamos a hacer que nos van a hacer ganar el regalo, ¿verdad? Entonces, recuerdo tus respuestas en la primer conversación que tuvimos acerca de Dios y te preguntaba qué crees que se necesita para tener una buena relación con Dios y estar con Él en el cielo. Recuerdo que decías creer en Dios, ir a la iglesia, ser bueno con tus amigos, tus vecinos y otras cosas, ¿verdad? Y déjame preguntarte, ¿cómo llamarías tú a esa lista de respuestas que me diste? Buenas obras. Sí, y son buenas, ¿verdad? Sí. Todas son buenas y es bueno que hagamos buenas obras. Pero, entonces, si leemos de nuevo, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No vamos a tener una buena relación con Dios con buenas obras. ¿Okay? Eso no es lo que la salvación es. Y la oferta de Dios, ¿cómo vamos a recibir este regalo? Está aquí en Juan 1:12. Dice, se me va el aire porque tengo mocos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios. Entonces, según este versículo, Josías, ¿cómo vas a poder tener esta salvación? Recibiendo. Sí, cuando alguien te da un regalo, lo único que haces es extender tus manos y recibirlo, ¿verdad? Sí. Ahora, Dios te ofrece este regalo y la forma en la que lo recibes es creyendo en Él. Aquí dice a los que creen en su nombre. Así que esta es una decisión también de tu parte en creer en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces ahora nos encontramos con una decisión, si vamos o no vamos a recibir este regalo. Entonces vamos a definir ahora qué significa creer, ¿te parece? Okay. Es algo importante, ¿verdad? Sí. Usamos esta palabra creer, Josías, a veces de manera muy ligera. En nuestro día a día la utilizamos, pero vamos a ver qué significa creer para recibir salvación. Hechos 16 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces es muy importante que la definamos, ¿verdad? Vamos a imaginar una ilustración que yo creo que te va a ayudar mucho a entender qué es creer. Okay. ¿Me traes papel? Yo tengo en mi mochila. Vamos a recordar una historia que pasó. Hay un hombre que se llamaba Blondin y este hombre era un acróbata. Él fue a las cataratas de Niágara, colgaron una cuerda de un lado al otro. ¿Okay? Ese hombre hacía gracias vecina. Vecina que iba cruzando. Disculpen, hermanos. Este hombre hacía todo tipo de acrobacias en estas cataratas. ¿Has estado ahí, Josías? Las he visto por internet nomás. Sí, yo tampoco he estado ahí. Pero es un lugar peligroso, ¿verdad? Se ve. Sí, entonces este hombre tenía la valentía de ponerse y hacer acrobacias. Incluso un día se guisó unos huevitos. Pues parece imposible, ¿verdad? Pero eso pasó. Wow. Entonces, un día Blondin diseñó una carretilla en donde él dijo que cargaría a otra persona y la llevaría de un lugar a otro. Y la multitud se juntó, ¿ok? Y estaban todos emocionados, todos querían ver qué persona se iba a subir. Entonces llega Blondin, se sube y dice, ¿creen que puedo cargar a una persona y moverla de un lado a otro? Y todos en el público lo querían ver, así que dijeron, yo creo que sí. Entonces, Blondin siguió con esta pregunta. Y él estaba levantando la mano, tú ven, te voy a llevar a ti. Entonces este hombre dijo, pues sí creo, pero se dio media vuelta y se fue de ese lugar. Sí. Él no quiso, ¿verdad? Creo que yo tampoco me hubiera animado. Ay, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra este hombre? Creo que este hombre creía que Blondin era capaz de cargar a alguien de un lado a otro en esa carretilla y él confiaba que podía salir vivo y ileso de esa acrobacia, pero él no confió su vida a Blondin. Entonces, es lo mismo con la salvación. Entonces, vamos a ver ahora 3 elementos de esta fe. Que a este hombre con Blondin le faltó una parte, ¿verdad? Vamos a ver, está dividido en 3 partes y aquí lo ilustran con un triángulo. Las palabras, estos 3 elementos son comprender, depender y estar de acuerdo. Ahora, Josías, veamos comprender, dice, Dios no puede tolerar o pasar por alto mi pecado, ¿verdad? Vimos que Dios era justo y que Dios era santo. Y dio su vida a cambio de la mía, porque Dios es amor, ¿verdad? Y me quiere dar la vida eterna. Son estas verdades que has aprendido. Tú las has entendido, Josías, lo que hemos visto hasta este momento. Sí, ha sido bastante claro, lo entiendo. Ok, entonces llevas un punto, ¿verdad? Ya lo hemos comprendido. Otra parte esencial para tener una fe que salva es estar de acuerdo. Y aquí se vuelve un poco más personal. Porque te llama a ti, Josías, me llama a mí, Cristina,
Y tenemos entonces que admitir que somos pecadores. Entonces, si somos pecadores, necesitamos un Salvador. Josías, ¿estás de acuerdo que tú eres un pecador y necesitas ser salvado? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, la última pata de este banquito dice depender o confiar. Y esta obviamente es la más importante. Y es lo que a ese hombre con Blondin le faltaba. No dependió, no dejó su confianza puesta en Blondin. Entonces esta dice, acepto el intercambio de Jesús a mi favor, mi pecado y la paga del pecado a cambio de su justicia y la vida eterna. Y esta es la más importante porque es tu decisión. ¿Qué vamos a hacer con esto que comprendemos? Con esto con lo que estamos de acuerdo. Vamos a confiarle nuestra vida a Cristo. Y solo para que quedemos muy seguros que lo hemos entendido esto de qué es creer, vamos ahora a imaginar otra ilustración. Gracias. La última ilustración es imaginar que esta es una silla que representa a Jesús, su vida santa y justa y su muerte en la cruz. Y la silla en la que estoy sentada va a representar mis propias obras. Creer en Dios, ir a la iglesia, ser bueno, etc. ¿Okay? Entonces, si yo quiero dejar de confiar en mis obras y confiar en Cristo, ¿qué crees que sea lo primero que tengo que hacer? Pues en este caso, levantarte de la silla, ¿no? Primero lo primero, levantarme. Y después, obviamente, decidir confiar en la otra silla, ¿no? En la otra silla, ¿verdad? Entonces he dejado de confiar en mis obras, he confiado ahora en Cristo. Pero ¿qué pasa si yo decido tener lo mejor de dos mundos y me siento en las dos? Así. ¿Cómo crees que esto se mira? Pues, a decir verdad, parece que no estás confiando en ninguna de las dos sillas, ¿no? Sí, algunos podrían decir incluso, está confiando en ambas. Sí. Está confiando en sus obras, está confiando en Cristo. Pero como lo has dicho correctamente, no estoy confiando ni en una ni en la otra, ¿verdad? Porque estoy diciendo, bueno, confío en Jesús, pero solo por si acaso, Él no es suficiente. Uy, pues acá traigo mi séquito de obras, ¿ok? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Cuando decidamos, si tú quieres creer en Jesús, debemos confiar plenamente en Él. Dejar atrás nuestras obras, estando 100% seguros que estas no son suficientes. Y esta decisión, Josías, creo que requiere mucha humildad de nuestra parte, porque tenemos que estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Que soy un pecador, que necesito un Salvador y que mis obras no son suficientes. Entonces, sí. Entonces, Josías, espero que esto haya quedado claro. Recordemos que debemos no solamente estar de acuerdo, ¿verdad? Sino decidir confiarle nuestra vida a Jesús. Muy bien, very good. At that point, en ese punto, she wouldn't stop. She would just go straight on into the invitation. En ese punto, pues ella no se detendría, ¿no? Sino que seguiría la invitación. But we want to stop and let you practice this portion. Pero ahorita queremos detenernos antes de la invitación y que ustedes practiquen esta porción. So there are two truths about God and one truth about man. Entonces están dos verdades sobre Dios y una verdad sobre el hombre. God's gift, God's offer, man's decision. El regalo de Dios, la oferta de Dios y la decisión del hombre. Can you say it with me? ¿Pueden repetirlo conmigo, por favor? Juntos dice, el regalo de Dios, la oferta de Dios y la decisión del hombre. Very good. Muy bien. When we get to the decision, cuando llegamos al punto de la decisión, there are two words the Bible uses to describe the decision. Hay dos palabras que la Biblia utiliza para describir la decisión.
the word believe la palabra creer, that we were talking about the other night, que es lo que preguntamos la vez pasada, and the word repent. y la palabra arrepentimiento. And so we're going to explain both of them. Así que vamos a explicar lo que cada una significa. We're actually going to use two different illustrations, Vamos a utilizar dos ilustraciones, Blondine la de Blondín and the two chairs, y las dos sillas, and then an explanation by Charles Spurgeon, y una explicación de Charles Spurgeon, the three angles of saving que faith. son los tres ángulos de la fe verdadera. So in some respects, we're using three illustrations. Entonces, de cierta manera, estamos utilizando tres ilustraciones. And I found that this is very helpful to get people to understand Y yo me he dado cuenta que esto ayuda mucho a que las personas entiendan what it genuinely means to believe. lo que genuinamente significa creer. I love the Blondine Me illustration encanta esta ilustración de Blondín, because you got a guy saying, I believe. porque tienes mucha gente diciendo ahí, yo creo, yo creo. But obviously, he's not willing to get in that wheelbarrow. Pero verdaderamente esa persona no estaba dispuesta a subirse a la carretilla. So he's saying one thing Entonces está diciendo una cosa and doing another y thing. haciendo otra totalmente diferente. And really, what it's showing is two different levels of belief. Y lo que está mostrando en realidad son dos diferentes niveles de lo que es creer. I believe with my head, Creo con mi cabeza, but I am not willing to actually put my trust in Blondine to take me across. pero no estoy verdaderamente dispuesto a poner mi confianza en que Blondín va a cruzar. That's the way it is with a lot of people in Jesus. Eso es lo que pasa con muchas personas en I Jesús. believe in Jesus. Bueno, yo creo en Jesús. I definitely believe that people are sinners Yo creo que la gente es pecadora and they need a y savior, que necesitan un Salvador, but they've never personally chosen to depend on Jesus for themselves. pero nunca deciden personalmente poner su confianza en Cristo. And so we see the three words: Y ahí es donde vemos las tres palabras: understand, agree, and trust. entender, estar de acuerdo y depender. And we're going to help them understand what God wants us to do is to see all three of those. Y lo que vamos a hacer es ayudar a que estas personas entiendan que Dios quiere que tengamos estas tres cosas. We understand it. Que nosotros entendemos, We agree with que it. estamos de acuerdo, A lot of people are there. y mucha gente está ahí. They actually understand and agree, Lo entienden y están de acuerdo, but they've never chosen to depend pero or nunca trust for deciden themselves. deciden depender o poner su confianza en Jesús. That's the point in which they need to make that choice. Ese es el punto en el que ellos necesitan realizar o tomar esa decisión, Place their trust in Jesus. poner su confianza en Cristo. Then we give the two chair illustration. Y ahí es donde hacemos la ilustración de las dos sillas. We help them see trusting in self and your works is not enough. Les ayudamos a ver que confiar en ti mismo y en tus obras no es suficiente, And it's actually a transfer of trust to Jesus alone. sino que se trata de una transferencia de dependencia y confianza únicamente a Jesús. When we sit in both chairs, Cuando nos sentamos en ambas sillas, we're showing where a lot of people are. nosotros estamos ilustrando en donde mucha gente se encuentra hoy en día. They know they need Jesus, Ellos saben que necesitan a Jesús, but they're trusting their own good works too. pero están confiando en sus propias buenas obras. And they're actually showing that they doubt Jesus is enough Y están mostrando que ellos dudan lo suficiente de Jesús, because they're trusting in their own works too. porque siguen confiando en sus propias buenas obras. And what God is asking all of us to do Y lo que Dios ha pedido que todos y cada uno de nosotros hagamos is to humbly admit, es humildemente aceptar: I cannot do anything to rescue myself. yo no puedo hacer nada literalmente para salvarme a mí mismo. I'm going to put all of my trust in Jesus alone. Voy a poner toda mi confianza en Cristo Jesús únicamente. All right, go ahead and try practicing that with your partner. Ok, igual que ayer, busquen un compañero y intenten practicarlo, ¿ok? 5 minutes each. No, more like 7, 8. Total, 7 minutos y medio por persona. Lo hace uno.